Mucho se ha vociferado del polémico tema Rusia y Ucrania. Más allá de ilustrar qué fue el detonante del conflicto, han usado el tema para abogar en sus propios intereses. Diferentes medios de comunicación han preparado muchas notas periodísticas, claro, entre comillas, porque más allá de informar a los espectadores, abundan cuantiosas fake news o noticias falsas. ¿A qué me refiero? A lo que hago referencia es que muchos títulos señalan a Rusia como el malo en esta polémica que se ha visto arrastrada después de que se desatara la guerra contra Ucrania. Pero más allá de tener un verdadero sentido periodístico, se han materializado un nido de mentiras que emanan y enganchan visual y auditivamente a los internautas. Si tú, al igual que yo, te has preguntado quién es el bueno, quién es el malo, quién es la víctima, bueno, pues me adelanto. En este video te mostraré qué llevó a Rusia a la guerra con Ucrania y veremos si de verdad Ucrania merece este papel y premio Nobel a la víctima del año. Para entender mejor el grado del conflicto tenemos que canalizar la historia de la Unión Soviética. La Unión Soviética se dividió en 1991, pero hagamos énfasis en Ucrania. Ucrania se dividió de Rusia en 1991. Aún así, los ciudadanos ucranianos no vivían conformes, ya que estos se dividían en tres ideologías: los que querían que Ucrania fuera parte de la Unión Europea, los nacionalistas que querían que Ucrania fuera simplemente Ucrania independiente, y 3. Los prorrusos, ciudadanos ucranianos que aspiraban que Ucrania fuera territorio ruso nuevamente. Y he aquí, mis chingones, que fue el conflicto de intereses, ya que el Donetsk y toda la ciudadanía se atribuía el sentimiento y título de prorrusos, independizándose de Ucrania como República de Donetsk, independizándose de igual manera Crimea con una población prorrusa. El pueblo eligió anexarse a Rusia y esto no le gustó nada a Ucrania. Esto desató en 2014 la guerra del Donbass, un conflicto armado que se desarrolló en Ucrania Oriente, o sea, ucranianos nacionalistas europeístas contra ucranianos prorrusos. Y pues bueno, con ustedes de este lado, de esta esquina, tenemos a los manifestantes ucranianos. ¡Ucraina! 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 Y de esta otra esquina tenemos a los ciudadanos ucranianos prorrusos. En ese año Ucrania intensificó los bombardeos en la República de Donetsk. Civiles de todas las edades fueron declarados sin vida. Наверх я не пойду. Мы уже оттуда текали не раз, так что я туда не пойду. У нас и рядышком вон Терекон приземлялась, ну, летела, и тут рядом приземлялись у нас снаряды. Люди бежали. У нас вода есть. Вода у нас внутри. А по поводу еды? Ну, кушать нам привозят, ну, гуманитарки. Ой, мамочка. Верите в мир? Нет. И почему? Нет, невозможно. А как можно с ними жить, если они кричат, что не защищают? А какое они защищают? Они дома разрушают. А потом спирают на эти ДНР и на этих ополченцев, еще и нас детьми-террористами обзывают. Ну как можно с ними нормально? Нет, конечно. En todos los más de 8 años que lleva esta guerra, nunca miré que un país sancionara a Ucrania cuando bombardearon civiles. Nunca miré que los políticos o cantantes, empresarios, figuras religiosas, figuras públicas condenaran el tema. O como cuando Ucrania adiestró a niños ucranianos para involucrarlos militarmente en este conflicto de intereses. Ahí ni un país ni un político dijo nada. Pero como ahora ya participa Rusia, ahora sí oficialmente ya es la guerra, ¿no? Ahora sí la ONU sale a vociferarle peradas cuando debió hacer su tarea en el 2014, o todavía tuvo para participar el 2015, el 2016, el 2017, o el 2018, o el 2019, pero no, hasta ahorita sí sale a hablar del tema. Para colmo, aquellas personas que fueron a apoyar a los ucranianos en combate quizás desconocían la historia de Ucrania tanto política y geográficamente. Quizás desconocían que Ucrania y Rusia algún día fueron el mismo pueblo. Ahora que Rusia se cansó que por más de 9 años la pequeña República de Donetsk permaneciera bajo asedio, ver cómo jóvenes, hombres y mujeres rusoparlantes
fueran asediados. Extrañamente ahora que participa Rusia para pacificar, todo el mundo se indigna como si este conflicto fuera reciente cuando ya tiene más de una década. Yo espero muy pronto esto tome un equilibrio para Ucrania, tanto para Rusia y encuentren la paz. En un conflicto ajeno, antes de participar, recomiendo siempre lean un libro de historia. Hablando de historia, plasmé en 4 importantes pasos esta cronología para dejar mi narración compleja en un término más simplificado de lo que quiero ilustrar. Para este tema cronológico argumento la palabra clave independencia. Para esto nos remontamos a 1991, cuando Ucrania se independizó de la Unión Soviética. 2014, 11 de mayo, Donetsk, Luhansk se dividen de Ucrania buscando su independencia. Ucranianos que no quieren ser parte de Ucrania en términos simples. La Plaza Lenin, en el corazón de la capital, Simferópol. Se congregan en una fiesta electoral muy bien organizada. En ese mar de banderas relucen estandartes rusos y de Crimea, cuyos colores son difíciles de identificar. Se registró una alta participación en el referéndum, cuyos costos corrieron en su mayoría a cargo de Moscú. Nos alegra pasar a formar parte de Rusia y salir del ángulo muerto de la historia. Al menos esa es nuestra esperanza. Durante años solo hubo parálisis. Ahora nos movemos hacia el lado mejor. Es el día más feliz de nuestra vida. Cronología número 3. Mismo año, Ucrania contra ucranianos prorrusos, protagonizando inmensurables escenarios de muerte, tristeza y dolo. Y así pasaron 8 años padeciendo la guerra y la constante masacre de sus agresores ucranianos, dato que respalda mi argumento por inmensurables videos en YouTube conocidos como la Guerra del Donbass o Guerra del Este. Cronología número 4. Tras el manifiesto de tanta impunidad y prácticas de genocidio, violación a los derechos humanos, atmósfera en la que vivía Donetsk, pues al ya ser esta una república, Rusia enviaría sus tropas a una operación militar, frenando los abusos de los nacionalistas. Para aquellos que creían que Zelensky, el presidente ucraniano, ya no ejercía la comedia, déjame enterarte que hace unos días atacó en un discurso al presidente Andrés Manuel. En ese discurso señala que de estar vivo Miguel Hidalgo lo apoyaría, que simpatizaría con él, que Simón Bolívar lo apoyaría, recordando capítulos de historia. Recordemos que la República de Donetsk se independizó de Ucrania y Ucrania por eso la atacó. Como héroes de independencia apoyarían a un personaje que no respeta las decisiones del pueblo y su independencia. Y como apoyaría a un mandatario con poca facultad de razonar lo que argumenta. O quizá este era un chiste con algún anómala pizca de sarcasmo. Terms of simple human justice, which means so much to your countries and people, and in terms of what your national heroes fought for. I'm turning to the pages of the history of the American continent and asking, on whose side would Simón Bolívar be in such a war that Russia unleashed against Ukraine? Be in such a war that Russia unleashed against Ukraine. La cronología de guerra nos remonta a 1991, Ucrania se independicia de la Unión Soviética. Rusia respeta la decisión, no como otros que responden con hostilidad. De 1991 a 2014 inicia el conflicto de intereses ucranianos contra ucranianos prorrusos. 2014 se independizó Donetsk, Luhansk. El resultado, Ucrania responde con hostilidad ya que la idea no le gustó. Como responde Rusia, Rusia reconoce la independencia de Donetsk y Crimea y tolera el conflicto entre ucranianos. 2021, Ucrania aún no se hace la idea y continúa las hostilidades. Aquí la pregunta es, ¿quién llevó la guerra a quién? 2022, Rusia prepara ayuda humanitaria en una operación militar ordenada por su mandatario Vladimir Putin, un hombre cuya vivencia viene de la Segunda Guerra Mundial, perdió hermanos, familia en guerra, exagente de espionaje de la KGB, cuyo único delito es proteger su nación. No me sorprende que las imágenes de un pueblo en lágrimas le recordaran la infancia y optar por tan valiente acto.